Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios porque ha llegado el momento de estudiar la palabra de Dios, hermanos. Voy a pedirles, por favor, entonces, que abran sus Biblias. Vamos a preparar nuestro corazón para poder escuchar la predicación, la palabra de Dios. Estamos avanzando de manera consistente en la serie que hemos venido semana a semana estudiando los días miércoles, y voy a pedirles, ¿verdad?, que inclinen su rostro. Vamos a hacer una breve oración. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu bondad que es infinita. Ilumina nuestro entendimiento. Sé que has escuchado las oraciones que hemos llevado como iglesia ante tu presencia. Ahora te pedimos sabiduría para ser alimentados a través de tu palabra. Fortalece nuestro ser con tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La personalidad del discípulo es la serie de predicaciones que hemos venido estudiando semana a semana. El día de hoy, hermanos, el título de la predicación se llama La garantía recibida por el discípulo. La garantía recibida por el discípulo. Voy a pedirles que abran sus Biblias en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, por favor. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Tengo la impresión de que la gran mayoría de las personas de mediana edad, adolescentes, incluso quizás tal vez un poco más jóvenes, en algún momento hemos tenido la oportunidad de comprar algo. Cuando uno compra un artículo, cualquiera que éste sea, lo hace con el deseo de que ese artículo sirva, funcione, ¿no? Cuando compramos algo que ya requiere una inversión mayor en dinero, una pregunta natural es: ¿tiene garantía? ¿No? E incluso cuando vamos a un centro comercial o algún lugar a donde vamos a comprar a lo mejor alguna pantalla, algún teléfono, alguna otra cosa de la que tengamos necesidad, una de las cosas que nos llama la atención es que tiene a lo mejor garantía por 1 año, garantía por 2 años. Hay, por ejemplo, empresas o firmas que, a pesar de la garantía natural que da el proveedor sobre un artículo, ellos nos ofrecen una garantía extendida. Hay que pagar una módica cuota, una cantidad para poder tener una garantía adicional que puede ser de algunos meses o incluso un periodo semejante al que el proveedor ya nos ha garantizado. Esto nos hace estar tranquilos de que si ese producto o ese aparato, aquello que nosotros hemos comprado o estamos comprando, se llega a descomponer, pues entonces nosotros vamos con el proveedor, hacemos válida la garantía y podemos regresar a casa con el producto sin ningún problema, porque va a estar funcionando bien. Si es una buena garantía y el aparato o el artículo no tiene arreglo, pues entonces el proveedor simple y sencillamente nos va a reponer otro nuevo. Esa es una buena garantía. El problema es que por muchas garantías que recibamos, ese producto tarde o temprano va a dejar de estar garantizado. Supongamos que la garantía es de 5 años, pues en 6 ya no va a tener garantía, ¿no? Si es de 1 año y pagamos una garantía extendida de otro año, pues entonces van a ser 2 años, y en 3 años la garantía ya no va a recibir y ya nada más vamos a estar con la preocupación de a ver en qué momento se nos descompone y cuánto nos va a salir el arreglo, que muchas veces ya es mejor comprar otra cosa nueva porque los arreglos están a veces por los cielos. O ya por el tiempo que transcurrió, ya no vale la pena arreglarlo, sino comprar otro nuevo. Y así se nos va la vida, así se nos va la vida. En la vida cristiana, creo yo, hermanos, que algo que nos debe de dar tranquilidad es que también hay garantías. Un discípulo de Cristo, hermanos, recibe una garantía. A diferencia de lo que acabamos de mencionar hace un momento, esta es una garantía cuya vigencia no termina.
ni siquiera en esta vida. Es una garantía que permanece para siempre. Y en virtud de que es una garantía que permanece para siempre, entonces cada uno de nosotros podemos tener la seguridad, la tranquilidad de que como discípulos vamos a poder cumplir los propósitos de Dios. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y vamos a ver vamos a recordar que esa garantía se centra, ¿verdad? O está respaldada por la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Y el que nos confirma, allí está, esa palabra me gusta mucho, con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Déjenme volver al ejemplo introductorio. Compras este micrófono que está aquí y que todo el mundo puede ver, y tiene 2 años de garantía en la tienda electrónica donde se compra, pero se nos olvida al salir de la tienda pasar a que lo sellen. Y guardamos el empaque, decimos por si algún día hace falta, por si se nos descompone. Y resulta, hermanos, que cuando se descompone, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Vas por el ticket o vas por la factura y dices, se nos olvidó sellarla. Y vas a la tienda con esa cara de inocente, ¿verdad?, que nos caracteriza. A ver si nos hacen válida la garantía. Nos dicen, lo sentimos mucho, pero sin sello no vale. Decimos, ¿cómo es posible que se nos olvidó sellarlo? Y ya estamos buscando a quién echarle la culpa, ¿no? Bueno, dice la palabra de Dios que cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos sella con su Espíritu Santo como señal de propiedad y como señal de garantía de que a partir de ese momento, en todo lo que ocurra en nuestra vida, nosotros podemos tener el respaldo de Él. Miren, dice el versículo 22, que ese Espíritu con el cual hemos sido ungidos, sellados, que hemos recibido, el apóstol Pablo lo llama arras. Y la palabra arras es una palabra griega que significa, ¿verdad?, o da la idea de dar un anticipo, de pagar un anticipo que garantiza la totalidad del pago. Es decir, Dios, cuando una persona recibe a Jesucristo y va en ese camino de ser discípulo, va con la seguridad de que desde el primer momento el Señor le selló, le dio su Espíritu, el Espíritu se quedó en él, en nosotros, como una garantía permanente de por vida, por toda la eternidad, de que Él, nuestro Hacedor y ahora nuestro Salvador, va a estar respaldando todas nuestras acciones, ¿sí? Esperando, vamos a ver un poquito más adelante, que ese Espíritu nos lleve a buen término hasta el final de la vida cristiana. Yo no puedo garantizar que este control remoto me va a durar 50 años. No, hermanos. Es más, de hecho ya no funciona muy bien. En un tiempo vamos a tener que comprar otro. Pero decía yo, hermanos, o acabo de decir que ese Espíritu que nos ha dado garantiza el cumplimiento total de las promesas de Dios, la presencia total de Dios en nosotros, para que podamos nosotros tener la fortaleza para poder cumplir el propósito o los propósitos para los cuales fuimos salvados. Quiero que recordemos entonces, hermanos, que el Espíritu Santo, en primer lugar, no es simplemente una fuerza común. El Espíritu Santo no es tener una actitud hacia algo, no. El Espíritu Santo es Dios en nosotros.
Incluso una frase que a mí me gustaría dejar grabada, hermano, en tu mente y en tu corazón, no solo es que el Espíritu es Dios en nosotros, sino que es Dios poseyéndonos. Ahora, ¿por qué uso a propósito la palabra poseyéndonos? Porque, hermanos, cuando el ser humano se introduce en lo oculto, muchas veces inocentemente o abiertamente, por ignorancia o por desesperación o por conocimiento, clama al oculto, Satanás va a responder ese clamor. Y si esa persona no tiene a Cristo, va a ser poseída por él. Y le va a hacer ver que haberlo clamado fue el peor error de su vida. Pero cuando la persona ha creído en Jesucristo, es poseído por el Espíritu Santo y le hace ver que el haberlo recibido fue la mejor decisión de su vida. No sé si logro comunicar la idea que quiero. Lo contrario. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con una persona, no quisiera mencionar su nombre, que en un momento de desesperación decía que había clamado incluso al diablo, ¿no? A ver si le respondía, porque estaba desesperada, porque creía que Dios no le estaba respondiendo. Una persona a quien se le está compartiendo el Evangelio en una de las obras en las que estamos trabajando. Y yo con firmeza le decía: ten cuidado, no tienes idea de lo que has hecho, del daño que te estás haciendo a ti y a tu familia al clamar por ignorancia o abiertamente esto. Si tú clamas, Satanás te va a escuchar y te va a enseñar que el que tú lo hayas clamado no te va a traer nada bueno, porque lo que él promete no es para bien, destruye. Y yo le decía, él es alguien que vino a robar, a matar, a destruir, y va a destruir tu vida, va a destruir tu familia. Y yo le decía, de verdad, hermanos, con firmeza, yo le decía, yo te invito a que seas un hombre, porque era un varón el que lo decía. Yo le decía, sé hombre para luchar por lo que quieres, para trabajar, para sacar adelante a tu familia, para entender que la vida no es fácil para nadie. Para nadie la vida nos ha sido fácil. Pero que cuando estamos con Cristo, Él es la garantía de que va a respaldar nuestra vida, porque lo primero que va a hacer es poseernos. El Espíritu Santo, hermanos, nos posee, nos llena, nos habita, o por lo menos nos llena al principio, en el momento de la vida cristiana. Lamentablemente a veces no vivimos, ¿verdad?, conforme a su voluntad y lo contristamos, pero hablo del momento de la salvación, y quiere que entendamos que Él nos posee porque quiere hacerse cargo de cada parte de nuestra personalidad. El Espíritu Santo quiere afectar positivamente, quiere garantizar que nuestra manera de pensar, de sentir y de decidir bajo su control va a ser llevada por los caminos de Dios. Y al garantizarnos eso, quiere garantizar que nosotros podemos mantenernos en fidelidad hasta la muerte. ¿Por qué vemos cristianos que nos hemos atorado en el camino, que hemos renunciado a la vida cristiana, o algunos que ya han vuelto al mundo? Porque nosotros no permitimos que... Déjenme regresar. Porque no hacemos válida esta garantía, porque no dependemos del Espíritu Santo. Hace apenas un par de meses la televisión que usamos en casa se descompuso. Hablando de garantías, buscamos la garantía. Le digo a mi esposa, pues vamos a buscar donde hay un taller electrónico que la haga válida. Llevamos la televisión, en pocas palabras nos dijeron que una pieza muy importante se había descompuesto, la dejamos, dijeron regresen en una semana, regresamos, hablamos en una semana, ¿qué crees que todavía no está? La pieza se tuvo que mandar a pedir al extranjero porque no está en México, llama la otra semana, y efectivamente la otra semana estuvo. Fuimos a recogerla y le pregunté, ¿debemos algo? Dice, no se preocupe, o sea, la garantía lo ha cubierto. Pero qué irracional hubiese sido de mi parte no haber hecho válida la garantía.
No reclamarla sabiendo que la garantía puede cubrir el daño. El cristiano muchas veces es una persona irrazonable. ¿Por qué? Porque no ejerce esa garantía, no permite que esa garantía funcione, porque no se permite a sí mismo que ese Espíritu Santo se haga cargo. No sé si me explico. No se permite a sí mismo que se haga cargo de su personalidad, de su vida, de sus acciones, y por lo tanto, muchas veces ese cristiano no cumple con las responsabilidades que le son asignadas desde el momento en que ha nacido en Cristo. Porque en el momento en que una persona ha nacido en Cristo, se le han asignado responsabilidades. Pero déjenme decirles que en el momento en que una persona recibe a Cristo y le son asignadas responsabilidades, en ese momento Dios el Padre garantiza su presencia. Josué capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios dice así. Hermano, hermana, quiero recordarte con amor, pero también con firmeza, que tú y yo tenemos responsabilidades cristianas y que no hay excusa para no cumplirlas. Yo puedo decir no puedo, pero el Espíritu Santo está en mí y Él me va a capacitar para hacer lo que el Padre me ha responsabilizado a hacer. Porque Dios nunca le ha dado la responsabilidad a uno de sus hijos, una responsabilidad a uno de sus hijos, sin haberle garantizado su presencia para que pudiera llevar a cabo una tarea cualquiera que ésta sea. Y qué mejor ejemplo que Josué capítulo 1, versículos 9, aunque vamos a ver varios, 3 para ser precisos, 2 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento, a efecto de garantizar que tanto como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo nos está garantizando esa presencia. Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice? Estará contigo. ¿Cuál era la garantía de que Josué iba a poder entrar a la tierra prometida, hermanos, y poseerla? Que Dios iba a estar con él. No era su capacidad como general, no era su experiencia en las victorias, no era que el pueblo de Israel era un pueblo con un gran ejército, que por cierto ni siquiera lo tenía, claro que tenía uno, y ya habían tenido un poquito de experiencia en el desierto, precisamente para que cuando llegaran a la tierra pudieran pelear, pero en realidad no era un ejército como tal, no tenía una estructura militar. Así que la garantía entonces en la vida del discípulo es la presencia de Dios. A donde quiera que tú y yo vayamos, cualquier tarea que emprendamos como iglesia o incluso como persona, hablando de este varón del cual yo les comentaba el día de ayer, mi hermano Omar y yo le decíamos, y cuando tú salgas a la calle, lo primero que tienes que hacer es encomiéndate a Dios y dile, Señor, yo en tus manos voy a salir de mi casa y en tus manos pongo esto que voy a hacer y el otro y aquello, y Él te va a bendecir, porque Él garantiza que va a cumplir su palabra. Y la pregunta es, ¿Josué pudo poseer la tierra? Sí, claro que sí. La garantía fue la presencia de Dios. Pero Dios, hermanos, al garantizarnos entonces su presencia, nos garantiza también estabilidad, nuestra estabilidad. Estabilidad de nuestra mente, estabilidad de nuestros pensamientos, estabilidad de nuestra idea, porque las tareas no son fáciles. Hay tareas que son difíciles, no es fácil llevar una familia, hay mujeres que no tienen un hombre en casa, hay personas que están a cargo de sus familias sin ser ni el esposo ni la esposa, que tienen grandes responsabilidades y no es fácil. Yo decía hace rato, hermanos, ¿la vida es fácil? A ver, levante su mano. ¿Quién puede decir que sí para preguntarle y cómo le haces, no? Fácil no es, pero no hay problema, porque en realidad no lo es para nadie. Y digo no hay problema porque tenemos la garantía de Dios. Y Él va a estabilizarnos cuando sintamos que ya no podamos. Evidentemente la imagen no refleja como tal la realidad de la acción, pero a veces necesitamos una imagen para tener un poquito más claras las cosas, ¿no? Así que yo agradezco a quien se da el tiempo de hacer este tipo de imágenes, ¿verdad? Que da la idea simplemente de que Jesús está allí, cerca de nosotros.
Y Él lo ha hecho también desde el principio de la creación del hombre, primero como ángel de Jehová y después como Cristo preencarnado y después como Cristo ya en la carne. Vamos a ver un ejemplo más en Josué capítulo 5 versículo 8, el mismo personaje, a quien primero que nada la promesa proviene de labios del Padre, pero ahora vamos a ver que es el Hijo a través del ángel de Jehová, insisto, como Cristo preencarnado, quien le está garantizando la victoria. Dice la palabra de Dios en Josué, unas páginas adelante, capítulo 5, versículo 3. Hermanos que están en la transmisión, hermanos que estamos aquí en la iglesia, podemos mantenernos como fieles discípulos de Cristo hasta la muerte. Y la garantía de que podemos hacerlo es que somos poseídos, estamos poseídos por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Porque Dios como Padre nos garantiza su presencia. Y no es una garantía que se extingue o que tiene vigencia, es permanente, es para siempre, es eternamente. No se va a descomponer, no va a disminuir su poder, no va a desaparecer, las piezas no van a dejar de fabricarse. No, su poder es el mismo ayer, hoy y siempre, dice su palabra, por los siglos de los siglos. Amén. Dice Josué 5, 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hermanos, enfrentar a Jericó era un gran reto. Una ciudad grande, amurallada, la más grande de su tiempo, por ende la más poderosa, la más difícil de conquistar humanamente hablando. Josué como general ya, digamos, con un poco de experiencia en la batalla, de repente está mirando, yo me lo imagino así por lo menos, está mirando hacia Jericó, tal vez preguntándose, tal vez planeando en su mente alguna estrategia militar, cómo le voy a hacer, cómo voy a organizar al pueblo, midiendo un poquito, colocando en una balanza quizás el poderío enemigo, el poderío de su pueblo, no lo sé. En esa preocupación estaba cuando él tiene una visión, cuando el príncipe del ejército de Jehová se le aparece. Él se queda consternado, piensa que es un enemigo. Bueno, la Biblia no dice que él haya hecho esto. Lo que dice es que simplemente dice, yendo hacia él le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Permítanme a mí conjeturar algo. Aclaro, la Biblia no dice esto, pero creo que puedo conjeturar algo sin violar la doctrina. Yo pienso que Josué traía una espada. Él sabe que va a conquistar, ve a aquel varón y yo me lo imagino yendo hacia él con su espada en la mano, listo, porque le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y si en el peor de los casos, humanamente hablando, insisto, él todavía no comprendía quién era, hubiese sido de los enemigos, pues yo creo que el enemigo no iba a ir a saludarlo y preguntarle: hola Josué, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno que vienes a conquistarnos. Yo creo que no. Yo creo que él va con la mano lista en la espada diciendo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Listo, como debería de hacerlo un buen soldado, un buen general. Y el ángel de Jehová le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Las mismas palabras que el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, le dice a Moisés cuando se aparece a él. En pocas palabras, lo que el ángel de Jehová hace con este hombre es decirle: no te preocupes. ¿Crees tú que tú eres quien tiene que ir adelante del ejército? No, yo voy adelante. ¿Te acuerdas la promesa que te hice cuando te encargué la tarea de que yo estaré contigo? Aquí estoy. Sus propios ojos, sé que es una expresión equivocada, lo vio con sus propios ojos.
Y cuando se postró, probablemente tuvo alguna conversación con él y se quedó tranquilo. Ya la tarea ya no era tan complicada, ya no parecía imposible. Él simplemente sería un instrumento en las manos de Dios, pero el príncipe, el ángel de Jehová, es el que iba a vencer, es el que iba a pelear, es el que iba delante de ellos. A él solamente le correspondía creer y avanzar, como a ustedes y a mí como discípulos. Nos corresponde únicamente creer y avanzar. Así que la próxima vez, hermano, que estés por enfrentar alguna situación de salud, de enfermedad, económica, cualquiera que ésta sea, una de las cosas más importantes por las cuales tú y yo tenemos que orar es por tener estabilidad en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro corazón. Porque si no la tenemos, podemos ir al mejor hospital, con el mejor médico, tener los recursos económicos suficientes, pero aún así estar desesperados ante la incertidumbre. ¿Y si me muero? ¿Y si no puedo? ¿Y si falla? ¿Y si se equivoca? ¿Y si no sale bien? ¿Y si fracaso? Y eso, hermanos, nos hace entrar en un cúmulo de emociones, de sentimientos que tienen la capacidad de derrumbarnos, de destruirnos. ¿O no? Sí. Y creo yo que la presencia del príncipe, del ángel de Jehová, de Cristo, que quería hacerle entender a Josué: oye, tú puedes estar tranquilo. Yo estoy al frente. Dios garantiza nuestra estabilidad. Y llegamos a Mateo capítulo 28, versículo 20 entonces. Por favor, hermanos, vamos a avanzar en la lectura de la palabra. Ora a Dios entonces para que, hermano, hermana, si tú estás pasando por alguna situación complicada y te sientes preocupado, te sientes afligido, estás desesperado, estás ansioso, estás deprimido, es momento de volver a orar al Señor y decirle: Señor, yo quiero sentirme estable emocionalmente, físicamente, mentalmente. Toma el control de mi personalidad. Hazme recordar que tú me has garantizado tu presencia y que tú eres quien tiene el control de todo. Porque además es lo mismo que Jesucristo prometió a su iglesia en Mateo 28:20, que incluso, me atrevo a creer, no sabemos de memoria, enseñándoles que guarden todas las cosas, dice, que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿qué dice? Hasta el fin del mundo. Vuelvo a preguntar, hermanos, y la pregunta tal vez sea obvia: ¿cuánto tiempo entonces dura la garantía de la presencia del Señor? Si voy ojalá que me paguen por los comerciales, hermanos, si voy a Electra, si voy a Sam's, si voy díganme alguna otra tienda, ¿cuál? ¿Sí? ¿Los cobran? Ok. a FAMSA. Voy a tener garantías limitadas que se van a terminar. La que recibimos de Dios dice: todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y entonces, como hijo de Dios, puedo confiar en que mi carácter y mi temperamento pueden ser controlados por Dios. Ciertamente el temperamento es algo nato, es algo natural, es algo que heredo. Y el carácter es algo que se va forjando, y ambos forman mi personalidad. Alguien dijo, y no lo dudo, ¿verdad?, que el temperamento no puede cambiarse, pero que el carácter se puede moldear. Sin embargo, al leer la Biblia, la palabra de Dios, mi opinión es que el temperamento Dios sí lo puede cambiar. Ahora, quiero aclarar algo. Cuando hablo de cambiar, no hablo de quitarlo y poner otro. Hablo de moldearlo de tal manera que aun cuando sea un temperamento colérico, ejemplo, el apóstol Juan se convirtió en el discípulo amado. No le quitó el carácter, no le quitó el temperamento, ni siquiera la fuerza de carácter que tenía, pero la moldeó de tal manera que de ser un hombre colérico, arrojado, se volvió un hombre manso, amoroso, paciente,
controlado, estable. ¿Por qué? Porque esa fue la garantía, fue el resultado en su temperamento y en su carácter. Su personalidad fue impactada por el conocimiento de Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso es que la personalidad sí puede ser transformada. Y la garantía es que Dios nos posee por medio de su Espíritu y que el Hijo está con nosotros permanentemente. Y está allí porque está influenciándonos cotidianamente. Y nos influencia, primero que nada, porque Él no desea que nos alejemos. Algunos terminamos alejados y la pregunta es, entonces, ¿por qué si Él nos está influenciando cotidianamente para garantizar que lleguemos hasta el final? Entonces, ¿por qué terminamos alejados? Porque muchas veces luchamos con esa influencia. Hubo un hombre en la Biblia que trató de luchar contra esa influencia y al darse cuenta del error que estaba cometiendo, que no pudo, y vamos a ver por qué no pudo, regresó mejor. Y sé que conocen la historia, Jeremías 29. No voy a hablar tanto de la historia como de lo que está ocurriendo aquí, porque probablemente nos ocurra también, hermanos, a nosotros. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 20, versículo 9. Hermanos amados, Iglesia de Arenal, hermanos que están en la transmisión, Dios continuamente está procurando influenciarnos de tal manera que jamás nos alejemos de Él. Y aun cuando ya hayamos dado los primeros pasos para alejarnos de la comunión con Él, Él sigue influenciándonos. Y lo va a hacer hasta que nosotros tomemos la decisión de permitirle hacernos volver, o que de plano pongamos un alto y digamos, yo no quiero. Pero ¿de qué va a depender eso? Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pudo. A ver, ayúdenme un poquito. Jeremías, hermanos, con base en el conocimiento que tenemos nosotros de Jeremías, ¿cómo podríamos calificar nosotros la comunión de Jeremías con Jehová Dios, con Dios como Padre? Buena. Él tenía una buena comunión con Dios, claro que sí. Pero las adversidades en el ministerio terminaron tarde o temprano haciendo mella en su mente, en su corazón. La oposición que había de parte de la gente que le rodeaba fue tanta que llegó el momento en que dijo, pues creo que no vale la pena seguir luchando por lo bueno, por establecer la ley de Dios, por hacer que el pueblo vuelva a los caminos del Señor, por cambiar, por influenciar la personalidad del pueblo de Dios. Y dice, mejor me alejo, mejor lo dejo, mejor lo abandono, mejor ya no lo hago, que lo haga alguien más, ya no quiero. Dice, traté de dejarlo a un lado. Y como apelo a que conocemos la historia, y si no, llegando a casa, lee la historia, dice que el Espíritu de Dios estaba allí en su corazón, recordándole quién era Él, para qué había sido llamado, para qué había sido comisionado, qué le había prometido el Señor desde que lo llamó, cómo le había mostrado su gracia, su cuidado, su misericordia a través del tiempo, hasta que quedó convencido de que Dios estaba a su lado como un poderoso gigante. La pregunta es, ¿por qué no pudo abandonar el camino? Y por qué hay creyentes que sí terminamos abandonándolo. Creo yo que la diferencia radica en qué tipo de comunión tuvimos o teníamos en el momento en el que llegó un desánimo. Si un cristiano está acostumbrado a tener cotidiana y permanentemente una comunión con Dios como la del profeta, yo no digo que no va a llegar de momento algún desánimo. Claro que sí, porque somos humanos. Pero esa costumbre y esa comunión con Dios le va a traer a la memoria
todo lo que acabo de mencionar. Le va a recordar el amor, la gracia, el cuidado, la misericordia, las bendiciones de Dios. Y aunque trate de oponerse, de sufrirlo, va a decir: no puedo abandonar lo que soy. No voy a echar a la basura tantos años de fidelidad a Cristo, tantos años de trabajo por este problema, por esta situación, por este desánimo. No, lo voy a hacer. Y cuando tomamos la decisión, Dios a nosotros, como Jeremías, nos recuerda: también estoy a tu lado como poderoso gigante. Pero cuando ni siquiera estamos acostumbrados a eso, entonces el problema no fue lo que nos desanimó. No es que haya habido algo que nos desanimó. Ojo, el problema no es que haya habido algo que nos desanimó. El problema es que no estuvimos animados nunca. O tal vez suena exagerado. Hace mucho tiempo que en realidad nosotros mismos ya no estábamos animados, porque no teníamos comunión con Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Y entonces, ¿nos costó alejarnos? No, ya estábamos alejados. Simplemente se apareció una circunstancia más que fue la excusa suficiente para que yo terminara yéndome de los caminos de Dios. Ya no deberíamos de hablar del COVID, hermanos, como que ya hay que dejarlo en la historia, ¿no creen? Pero bueno, por última vez. ¿Cuántos hemos dicho o cuántas veces hemos oído que el COVID fue la excusa suficiente que muchos cristianos en muchas iglesias necesitaban para terminar yéndose? Iglesias en las que familias enteras no volvieron, ¿no? Y cristianos de muchos niveles. Uno pensaría: oye, pero tenía tanto tiempo en la iglesia. Sí, pero fue la excusa perfecta, la razón perfecta. Ya no volvió. Yo creo que estaba ya desde antes alejado, solo que no sabía cómo tomar la decisión. Y finalmente, hermanos, voy a leer algunos versículos de la Biblia. Dios en nosotros es garantía de bendición, entonces, en nuestras actividades espirituales. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una tarea inmensa, grande, aparentemente inalcanzable, y sin embargo se pudo llevar a cabo. ¿Cómo es posible que 12 hombres, porque finalmente Judas fue sustituido por otro varón a quien también comisionaron como apóstol? ¿Cómo es posible que ellos hayan podido impactar al mundo en un tiempo en el que no existían los medios que tenemos hoy? Que en ese tiempo hayan ganado a miles de personas y se hayan expandido por todo el mundo conocido en ese tiempo. Entonces, cuando las personas que están en la transmisión no pueden ver lo que yo veo, pero nuestra capilla, estamos celebrando el mes de octubre, nuestra capilla está llena de banderas. No sé cuántas banderas hay aquí, tal vez a grosso modo habrá unas 25 o 30 banderas de igual número de países, tal vez más, tal vez menos. Entonces, de hecho, en la mañana que estaba yo aquí orando, le decía al Señor: Señor, concédenos que algún día vayamos a todos esos países. Que algún día de nuestra iglesia se levanten generaciones de hombres, de misioneros que vayan. Ayúdanos a cruzar fronteras, a llegar a esos países, a alcanzar lo inalcanzable. Amén. Que un día Dios haga una obra tan grande en nuestra iglesia que no se le puede atribuir a un hombre o a los recursos de un grupo de iglesias, sino a Dios únicamente. Y les encargó esa tarea porque el Espíritu Santo estaría allí para que pudieran ser testigos. Dice Hechos 2:4. Voy a leer únicamente 4 versos, llevo uno, voy al segundo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos. Porque cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona por primera vez, lo llena completamente. No voy a repetir lo que prediqué hace poco, porque lo coloca en igualdad de circunstancias con aquellos que tienen más tiempo que él. No en igualdad de conocimientos, pero sí en igualdad de poder, para que sea capaz de llegar a ser lo que ya hizo el que tiene más tiempo. Eso es algo muy interesante. Y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 4:31.
Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con autoridad, con poder, la palabra de Dios. Con entusiasmo, con vigor. Ayer mi hermano Eloy y su servidor, que nos tocó hacer equipo, le compartíamos de Cristo un varón. Le decía yo que le daba las gracias por escucharnos, y nos decía, no, al contrario, gracias a ustedes que se toman el tiempo de venir a compartirnos la palabra de Dios. Él hizo algunas preguntas. Ya después, platicando con Eloy, un muchacho de nuestra iglesia más joven, yo le decía, mira Eloy, tienes que aprender que cuando hay personas como la que acabamos de encontrar, que tratan de discutir, tratan de decir cosas, no caer en el juego, no hay que caer en el juego, no hay que desviarnos del mensaje. O sea, es cumplir la palabra nada más, para llevar a cabo la tarea, nada más. Y eso es lo que nos debe dar gozo y alegría. Platicaba con la hermana Esther, que hizo equipo con la hermana Julia, que les tocó compartir la palabra. Gracias a Dios pudieron compartirle a varias personas. Les encargué que fueran a un local. La semana pasada le pude yo compartir una dama muy interesada, pero llegó su esposo, no puso muy buena cara, entendí que ya era hora de irse, entonces me fui y les pedí a las hermanas, pasen a este local, porque ella estaba muy interesada, nada más que ahora estaba el esposo, y efectivamente pudieron corroborar que pues no era de muy buen carácter, y me dio gusto que decía la hermana Esther, estuvimos platicando con él, y llegó el momento en que entendimos que ya era hora de marcharnos, ya habíamos enseñado lo suficiente, entonces vámonos. Pero finalmente la palabra se dio. Y qué bonito. Oraron, el lugar tembló, son llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué convocar a la iglesia a oración y ayuno? ¿Por qué castigarnos, entre comillas? Porque voy a decir algo y ojalá que no suene mal. No podemos decir que no es un ayuno porque estamos ayunando hasta las 3 de la tarde. Pero yo creo que ya deberíamos de hacer ayunos más prolongados, hermanos. Verdaderos ayunos. ¿No creen ustedes? De tener el valor de por lo menos un día. No creo que nos desmayemos por no comer un día. Y tampoco se trata de que la noche anterior pues te comas 2 tortas gigantes, ¿no? Y 3 refrescos y un café. Porque lo único que vas a lograr es que enfermarte del estómago y al día siguiente pues va a estar mal. ¿Por qué pedir a la iglesia orar, 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 orar? Porque dice que la iglesia está reunida, el lugar tiembla, el Espíritu los llena. Era una iglesia que oraba porque sabía que la garantía de poder llevar a cabo la tarea era únicamente si quien se los había garantizado estaba con ellos. Y para terminar, 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Conclusión: los apóstoles de Jesucristo, la primera iglesia, pudo enfrentar los retos del momento, pudo enfrentar los retos de su tiempo, porque creyeron en la garantía que les dio Jesucristo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Les garantizó que recibirían su presencia, su Espíritu, y este vino y los llenó. Tenía la garantía de la presencia del Padre también, como Josué, y Él es el que al final les dio la victoria y pudieron impactar al mundo con el Evangelio. Que Dios haga, hermanos, ese tipo de cosas hermosas en nuestra iglesia, y que los discípulos que somos parte de ella vivamos confiados en que Él tiene poder de cumplir su palabra, la cual nos garantiza también a nosotros su presencia. Que Dios los bendiga.